Mi nombre es Álvaro Heinzen y a pedido de Natalia, yo soy diseñador, y a pedido de Natalia les voy a contar algunos tips para poder diseñar un póster de tipo científico. Les preparé una pequeña presentación. Como les decía, la idea es ver ayudas para poder diseñar un póster y estuve repasando una cantidad de cosas. Un póster científico tiene unas características muy particulares, ¿no? Pero básicamente lo que precisa es poder presentar mucha información rápido y en muy poco espacio. Entonces, veamos un poco cuáles son. O sea, es un resumen gráfico de la investigación. Eso es lo que va a presentar. Ustedes hicieron todo un trabajo y la idea es presentarlo en muy pocos pasos, de una forma muy clara. Básicamente lo que no queremos que hagan es esto, que es muy confuso, tiene demasiada información, tiene muy bajo el contraste, no reconocemos una cosa de la otra, nos cansa muy rápidamente de leerlo. Y bueno, esto está lo que queremos lograr evitar. Para eso lo principal es resumir, priorizar, muy claramente priorizar la información y organizarla. De esta manera logramos extraer los contenidos que van a formar parte del póster, porque no es toda la investigación, sino las cosas que permitan comprenderla de la manera más fácil. Yo les recomendaría que vayan primero por la elaboración de un concepto. En el concepto ustedes van a definir, bueno, tengo un título, un cuerpo que habla de antecedentes, otro que la pregunta investigable, otro presenta los resultados, algunos gráficos, algunas imágenes que sean destacadas, algunos apuntes, algunas notas interesantes, alguna cosa que pueda complementar la información y las conclusiones. ¿Por qué digo hacer esto? Y esto hay que hacerlo en papel. Hay que hacerlo en papel o en un pizarrón, con un dry pen, una cosa que se haga rápido. La idea es abstraer rápidamente cómo se va a comportar el póster, qué áreas va a tener, cuáles son las cosas más importantes. Hay que pensar que hay que hacer redacciones muy cortas, 250 caracteres, palabras, tratar de ir a un lenguaje más visual, o sea que importan también las listas, no las redacciones muy largas. Piensen ustedes en las cosas que no les atraen cuando se enfrentan a la situación de diseñar un póster. Una clave general que tenemos es que las páginas se leen en este sentido. Nosotros escaneamos en la página porque estamos acostumbrados a leer, venimos de la lectura de las revistas, que fue y los libros, que es lo que matrizó la forma en que leen los humanos. Si bien las pantallas están haciendo algunos cambios, eso se sigue manteniendo, porque incluso el diseño de las pantallas está pensado así. Se mira hacia un lado y después se va bajando, ¿no? En ese sentido, vamos a tener entonces también otra cuestión que es lo otro que rige la forma en que barremos con la mirada a la página son las jerarquías visuales. Les traje acá este meme que lo deben haber visto quizás en las redes, que ejemplifica un poco eso. Si a ustedes les pasó que leyeron primero eso, después esto otro, tercero esto y por último esto, están comprendiendo un poco el tema de la jerarquía. Las jerarquías están vinculadas con el tamaño y la ubicación en página. El centro y cuando hacemos ese barrido, hacemos un barrido exploratorio que el centro nos trae la atención. Entonces, vamos después y hacemos todo el recorrido. Pero los tamaños de las disposiciones generan jerarquías. Por eso siempre definimos un tamaño de texto para el título, un tamaño de texto para subtítulos, un tamaño de texto para lo que llamaremos cuerpo de texto y un tamaño de texto para lo que podrían ser notas o cosas auxiliares. Y esas jerarquías tienen que estar muy bien diferenciadas, tienen que estar diferenciadas por tamaño y por grosor de letra. Eso mejora muchísimo la legibilidad. Y como les decía,
tiene que haber una definición de un esquema de cómo se va a presentar esa información. Si los bloques se van a distribuir en este sentido, en este otro como columnas en cómo se realiza en un diario, o varios bloques, una imagen central o un cuerpo central de texto y otros nuevos bloques. Otra cosa muy importante para darle coherencia al póster es definir una paleta de color. No se puede ir generando el póster y agregando colores y agregando colores. En general, vamos a tratar de que sean poquitos. Yo trataría que fueran dos, porque para trabajar con más de dos colores en una cuestión de este tipo hay que tener cierto conocimiento. Y a veces puede generar contrastes que no son deseados. Como por ejemplo, yo les pongo aquí una muestra, la voy a ir corriendo despacio si lo pueden ver. Esto sería una cosa no deseable, ¿no? Pero a veces se ve en ese tipo de cosas. En cambio acá tenemos dos colores, un buen contraste en el título, acá hay tres colores, pero siempre están entonados, o sea, es como que estuviera trabajando con dos y un tercero que es un tono, en este caso pasa algo similar. Acá hay tres colores, pero siempre estamos trabajando en una cuestión entonada, porque hay que pensar que la prioridad de todo esto es ver el contenido. La prioridad no son los colores, no son las decoraciones, y eso vale para todo, vale para cómo elegimos las letras, cómo elegimos las imágenes. Todo tiene que tener un sentido de comunicación y aportar a la comprensión general del problema que estamos queriendo demostrar. Entonces, en general lo que se hace es definir paletas de colores. Si ustedes buscan en internet van a encontrar programas que les ayudan a componer paletas de colores, pero básicamente pueden tomar una que les guste de algún sitio web o de una página y tratar de repetirla. Esto, por ejemplo, son paletas de colores de sitios web. Acá está detallado los colores que se pueden obtener con los cuales se hizo esa composición. Esto es otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Acá tenemos detallados los colores. Si ustedes buscan en internet color palettes o color schemes o esquemas de color, en general en inglés encuentran más contenido. For websites o cosas así pueden encontrar referencias de dónde sacar inspiración. Si no, hay sitios especializados en la creación de paletas de color, como Color Lovers y algún otro que ahora no recuerdo, pero digo, si buscan, hay programas para generar. Pero básicamente ustedes traten de quedarse con un color general y un color para los acentos. Y de ese color general puede haber gamas, puede haber tonos. ¿Ven cómo pasa acá? Acá tenemos verdes, que en realidad funcionan como verde, ¿no? Tenemos el verde y el amarillo hace los destaques, y los verdes generan distintos grados, más oscuridad, más claridad y más blanco. No hay por qué temerle a la página en blanco, es otra cosa que hay que empezar a entender. La página puede ser blanca, puede tener espacios blancos y no va a pasar nada. El blanco no es que esté mal. Y después tenemos el tema de los tipos de letra. En general la gente busca esa letra que le copa porque tiene una cosa particular o piensa que se parece a algo, y en general eso termina mal. Entonces hay que tratar de ir, acá les puse ejemplos de lo que sí y lo que no. No hay que ir a letras muy elaboradas, muy dibujadas. Si pueden evitar la Comic Sans, evítenla. En general en su vida la Comic Sans está hecha para escribir globitos de cómics, y en todos los demás usos tiene una legibilidad bastante pobre y atenta contra la legibilidad y la visibilidad del producto. En general van a buscar tipografías que ya usan. Para los títulos vamos a preferir sobre todo lo que llamamos tipografías de palos secos, son estas que no tienen un terminal. Pero se pueden utilizar estas otras, que son las serifadas o con serifa, que permiten muy buena legibilidad cuando los textos son un poco más largos, porque la serifa, esa patita que tienen, genera la idea del renglón, entonces nos facilita la lectura. Pero, como les decía, trataría de quedarnos con las letras con palo seco, que no tienen serifa, y dentro de esas algunas de las formas más tradicionales, más estándar y de calidad comprobada, que pueden ser Calibri, Trebuchet, Arial inclusive, Helvética si acceden a ella, y después pueden acceder a Google Fonts, que tiene una biblioteca de fuentes de calidad
calidad comprobada, en las cuales podrán encontrar otras tipografías de palo seco que tienen muy buena legibilidad. Pero siempre vamos a evitar estas cosas como las caligráficas, porque no tienen buena legibilidad, las decorativas que le llamamos, que lleva mucho tiempo aprender a usar una tipografía decorativa y en general tienen muy pocas aplicaciones. Entonces en general vamos a tratar de evadir las tipografías de corte decorativo. Y también vamos a tratar de evitar todas estas otras como las que la gente le llama góticas, porque pueden quedar bien en algún tatuaje, pero acá se complica el uso. Entonces yo les traje una serie, otra cosa que va a enriquecer el póster y que en realidad puede generar como el motivo general del póster, son el uso de esquemas o infografías, o incluso el póster en sí podría pasar a ser como una infografía. Una infografía es un gráfico que se utiliza para presentar información. Su complejidad puede variar, pero vamos a ver algunos ejemplos y ahí sobre eso vamos a poder entender un poco de qué estamos hablando. Una de las cosas más habituales es generar líneas de tiempo. Las líneas de tiempo nos permiten entender cómo se desarrollan determinados eventos o sucesos a lo largo de un periodo, que son muy utilizadas en historia, pero pueden tener otros usos para ejemplificar también procesos de otra naturaleza. O se pueden generar esquemas específicamente para la situación, porque uno a veces, cuando uno estudia mucho un tema, logra tener una idea que se puede expresar de forma gráfica y que es más sencillo que redactarla. Esto, por ejemplo, es la representación de las actividades de una persona durante el día. Entonces están aquí todas las actividades vinculadas a los horarios que hacen cada uno de esos horarios y cuánto tiempo, cuánta energía le insumen y cuánto tiempo le está dedicando, ¿no? Y acá hay algunas relaciones con tiempo, etc. Digo, estos son bases para hacer otras. También se pueden establecer hitos y no tienen por qué haber una correlación directa con el tiempo, pero pueden ser hitos de un proceso o de una situación y se establecen 1, 2, 3 y se les titula y se relata abajo y se le ilustra con algún concepto para facilitar la entrada. Esto me permite entrarle al contenido y después bajar dentro del, ¿no? Y siempre, como verán, hay una paleta de color, hay pocas fuentes en juego, pocas tipografías, ¿no? Hay un nivel de jerarquías muy claro, muy marcado, ¿no? Las cosas que los títulos están más grandes, los subtítulos un poco más claros, no tan bold, y después tenemos subtítulos más chicos, otros más bold y cuerpos de texto, por ejemplo. O también se pueden utilizar otro tipo de diagramas, pueden ser diagramas del tipo de organigrama, diagramas de flujo, otro tipo de diagramas como los que se usan en el pensamiento computacional, por ejemplo, en los cuales se pueden indicar distintas salidas y decisiones y entradas, o se pueden tomar cosas como en este caso, como si simulando un juego, se explica las distintas etapas de un procedimiento. O, como les decía, establecemos pasos o pueden ser claves para entender un problema, ¿no? No tienen por qué tener una relación temporal, son las 5 claves, pónganle, para, no sé, hacer una buena carta para conseguir trabajo. Podría ser eso y acá explica lo que tendría que decir. En la etapa 1, en la etapa 2, en la etapa 3, hay una relación de color, hay un juego gráfico muy claro. O por ejemplo, en este caso, que es una infografía sobre el maíz, que es una pena que no entra en la altura de la pantalla, pero podemos entender allí a través de una imagen central que atrae la atención, establecemos puntos, hay una introducción hay un título, una introducción general que nos permite entender el tema y 6 claves para comprender la importancia del maíz, ¿no? En el 1 dice la planta que compone la raíz, el tallo, las hojas y la mazorca. Esta última es la que se come. 3. La mazorca está rodeada por las hojas de forma larga y gruesa. Cada grano es considerado un fruto que es independiente de los otros. Son como claves para entender el asunto y la imagen lo que hace es como captar la atención y sirve de ejemplo para entender el tema. O esta otra que habla sobre la seguridad de la exposición al sol, en donde tenemos una imagen de una madre con su hija jugando en la arena
Y acá aparecen ítems, que es otra forma, con pequeños iconos o gráficos, presentamos. Hay que tomar más agua, entonces se dibuja una cantidad de botellitas dando la sensación de que hay mucha agua. Con estos relojes marcamos los horarios en los cuales no se podría, no hay que exponerse al sol, con algunos puntos interesantes, que el agua y la arena reflejan los rayos solares, una referencia sobre los factores, cada cuánto hay que reaplicarlo, qué vestimenta se recomienda. O sea, son puntos que permiten entender y comprender las claves del problema. Pero como ven, son muy cortitas. Si yo tuviera que redactar todo esto, sería un texto largo y probablemente aburrido. Pero al encontrar cómo conceptualizar, por ejemplo, el tiempo de exposición o la cantidad de horas que puedo, cada cuánto lo puedo debo reaplicarlo, voy entendiéndolo de una manera más rápida y de un golpe de vista, que es un poco el objetivo. Este es otro ejemplo que podría asimilarse a un póster, en el sentido que esto es una infografía para una revista, no tiene el objetivo de ser un póster, pero hay una imagen principal que es sobre un determinado telescopio que se está hablando. Se presentan claves sobre este telescopio, que el cuerpo central puede girar, que tiene tal tamaño, que tiene una estructura móvil, etc., ¿no? Esto que se marca con las flechitas. Hay un texto principal que lo que me permite es hacer un desarrollo un poco mayor del concepto, pero tampoco es un texto largo, es un texto que se lee fácilmente. Hay notas, ¿no? Datos relevantes, por ejemplo, un dato relevante que tiene 42 metros y se lo compara con otros. Hay una cantidad de telescopios ahí establecidos y compara de dónde son y que es a través de una... En vez de poner la foto, para poder mantener la coherencia visual del póster, como ven, está como dibujado en forma lineal. Después acá aparecen los telescopios en los cuales participa Brasil, porque este es un telescopio en el cual participa Brasil. Y acá hay algunos ejemplos de cómo funciona, cómo llega la luz al telescopio y cómo eso genera la imagen. Y acá está demostrando cómo se va componiendo la imagen. Como ven, acá hay un desarrollo, un concepto bastante complejo a partir de una serie de cuestiones. O este otro sobre los desafíos que tiene el manatí. Entonces tenemos como imagen principal un manatí, con algunas especificaciones sobre cómo ha sido su evolución y por qué es un animal tan particular, algunos datos sobre el manatí para conocerlo, que se nada a tal velocidad, que no tiene uñas, que tiene el pelo, que es así, que asá, lo compara con otros animales acá, nos explica en qué lugares habitan, ¿no? A través de este mapa, ¿no? Todo con esquemas, ¿no? Acá hay un ejemplo de la evolución, de cómo se perdieron las patas. Acá nos habla de dónde se mueve, dónde migra, en qué área, ¿no? Está siendo observado. Esto es un corte que muestra cómo es el corte en el río y en qué zonas habita el manatí, en cuáles no. ¿No? Toda una serie de puntos que me van dando como claves. Pero volvemos a lo mismo, muy jerarquizado. Tenemos un texto claro, un subtítulo de tamaño. Eso es importante. Cuando definan, dicen, bueno, los títulos van a tener todos este tamaño. Los subtítulos, todos este tamaño. Y el cuerpo de texto, todo este tamaño. Y eso se mantiene a lo largo de todo el póster. Y los pies de fotos o los detalles estos tienen otro tamaño. Y pueden jugar, como van a ver, como ven en estos ejemplos, entre lo que es bold, lo que es negrita. Algunas tipografías tienen extra bold y otras tienen light, además de la situación común. Entonces capaz que pueden jugar con todo eso y eso les da más grados de atención para llamar la atención. Esta otra que habla sobre el accidente de Chernobyl también trabaja de una forma similar. Un esquema principal, 5 claves para entender el problema relacionadas con el gráfico principal, que es el que nos habla del reactor. Acá nos presenta dónde está ubicado el reactor respecto a la planta, cuál es el reactor que estalló. Acá nos plantea en qué zona se desarrolló el accidente y a dónde afectó la radiación. Acá un esquema de cómo funciona un reactor. Y acá una línea de tiempo que cuenta como la historia desde que se creó el reactor hasta el momento. Y acá compara el desastre con las explosiones de bombas atómicas.
Este otro, digamos, siguiendo como con estos esquemas, es otra infografía que también puede tener como esa lógica de póster. Hay una imagen central, entonces quiero conocer cómo es una lapicera fuente, que es el tema del póster, digamos, y hay como explicaciones de las partes, ¿no? Una imagen muy atractiva que me presenta la imagen, y después me presenta con subtítulos y secciones claras, que es lo que yo les decía hoy. O sea, tengo un título y dice, bueno, el tamaño de la forma de la punta, el tamaño de la punta, el tamaño, la forma de la punta, la flexibilidad de la punta. Cada uno de estos azules es un titular y me abriría una sección. Pero los textos son muy cortos, son muy claros y cortos. La imagen termina de completar el sentido y el pie de la imagen termina de completar el sentido. Bueno, esta otra es sobre el Curry y sus capacidades como basquetbolista, lo compara con otros jugadores, nos dice en qué áreas se desempeñó mejor. Esta es mucho más esquemática y mucho más visual. Y que me pareció un muy buen resumen que encontré, que es de un científico italiano que dice cómo hacer un póster ganador para una conferencia, ¿no? Un ganador de premios. Entonces él dice, ya esto nos da una pauta de cómo se tendría que ver, ¿no? Pero están buenos los datos. Dice, ¿cómo hacer la escritura? Dice, dígale sí a las listas y no a los párrafos largos. Utilice secciones con encabezados claros. Utilice un máximo de 250 palabras por sección. Si puede ser menor a 150, pero 250 es un. No se olvide de poner su información de contacto. Bueno, esto es un tema más vinculado a los pósters científicos. Y después, esté seguro que su póster cuenta una historia que incluye los antecedentes, la pregunta, los métodos, los resultados y las conclusiones. Después, sobre el diseño, lo que les decía yo hoy, decida el layout o la estructura del diseño antes de empezar a diseñarlo. No se sienten en la computadora sin tener una idea más o menos clara. El espacio negativo es su amigo. No hablamos casi de eso, pero es un poco lo que yo les decía con el caso de lo que no había hacer. Es importantísimo tanto lo que uno pone como el espacio que deja en blanco, porque nosotros podemos escuchar y prestar atención porque la gente hace una pausa, respira, toma aire y nos genera un silencio y nos podemos generar una diferencia entre una palabra y otra. Y visualmente pasa algo similar. Así que él recomienda que el 40% del póster sea blanco, no tenga contenido, digamos, sea espacio. Sean generosos con los márgenes, sean generosos con los espacios entre las cosas, no aprieten todo. Él dice usar entre 3 y 5 colores. Yo les recomendaría usar un color y tonos y un color de contraste. Y capaz que algún otro segundo color de contraste, pero no me iría más de eso. Use un color de acento para llamar la atención, que es esto que yo le decía, ese color de contraste y sus tonos. Y todo el resto resolverlo con los tonos, que es un poco lo que él hace en este mismo póster. Si ven, son dos azules y él usa el amarillo como color de acento. Usa una o dos fuentes. Yo les recomiendo que usen una y sus variantes. Negritas, regular, liviana, y si pueden, dependiendo de la fuente, van a tener más opciones. Pero no se abran a poner muchas fuentes porque eso genera caos. Y él dice, sentido o sensación mucho más como una infografía que como un póster científico. Los pósters científicos son famosos por estar llenos de contenido, son muy pesados de leer y la gente en general le huye. Entonces él está tratando como de tener un resultado un poco mejor. Datos. Mostrar solo lo esencial, simplificar los gráficos para hacerlos fáciles de leer, aplicar el esquema de color también a los gráficos. O sea, los gráficos está bueno, lo que les decía hoy, simplificarlos. En todo esto, simplificar es la norma. Los gráficos, el Office siempre nos da la posibilidad de hacer muchas cosas y con sombreados y cosas. Tratemos de que los gráficos sean más bien planos para que sean muy claros, que no tengan información que no es relevante. En general está bueno sacarle información que no sea relevante para poder verla que es más importante. Y tratar de llevarlo a la paleta de colores que está usando el resto del póster. Así queda entonada con el resto del póster. Apliquemos el esquema de color, entonces, como les decía, a los gráficos para darle consistencia. Y él recomienda
incorporar un gráfico importante, pero no mucho, sino uno importante para atraer la visual. Que es lo que yo les decía, estaría bueno si además ese gráfico funciona como en los casos de las infografías que les presentaba. Así que bueno, más o menos ahí les presenté las posibilidades de diseño de todo esto. Así que bueno, espero que les sea útil y muchas gracias.